Hola amigos, buenas noches y bienvenidos a Otra Dimensión. Por necesidades de programación también hoy nos vemos obligados a cortar la duración de nuestro programa y ofrecerles un solo tema en lugar de los 2 o 3 que habitualmente pueden contemplar. Escuchen no obstante el contenido del sumario. ¿Es posible contactar con otros mundos a través de un simple vaso? ¿Qué le preguntaría usted a un extraterrestre? Conozca la experiencia del Grupo Adlan a través de la Ouija. Y aquí estamos. Desde tiempos remotos, personas de todas las culturas aseguran estar en contacto con algo que se sitúa más allá de lo que llamamos realidad, o por lo menos realidad cotidiana. Y ustedes han tenido ocasión de comprobarlo más de una vez en los programas que hemos emitido anteriormente. Pero esta noche vamos a dar un paso más. Esta noche les propongo que asistan a una experiencia realmente insólita. A que asistan a una comunicación mantenida con una entidad de otra parte de la realidad, mediante la utilización de un utensilio muy popular, muy conocido como es la Ouija, pero al mismo tiempo desconocido en cuanto a sus facultades. Y lo vamos a hacer asistidos, acompañados por uno de los grupos de Europa de más prestigio y de más solera. Es el Grupo Adlan, a quien empiezo a presentar. María, que es la primera que se sitúa aquí a mi derecha, es especialista en informática. Hola, buenas noches. Luis es especialista en técnicas de comunicación. Y pueden seguir viendo en sus pantallas Mariano, que es economista, Maíta, que es pedagoga, y Jordi, que es creativo publicitario. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. ¿Vamos a asistir en realidad a una experiencia insólita? Pues esperamos que sí, esperamos poder reproducir para todas las personas que estén detrás del televisor una de las experiencias que nosotros vivimos de manera casi continuada desde hace 17 años. Esto es lo que quería señalarles a ustedes, que el Grupo Adlan se reúne periódicamente, una vez a la semana, desde hace 17 años, y que realiza una técnica de comunicación el grupo completo. Esta noche vamos a reproducirlo en nuestro plató, y aunque la experiencia la van a hacer Luis y María, el resto de los componentes del equipo estarán muy cerca, porque según nos manifiestan es necesaria la energía del conjunto para que se produzca esa comunicación. Luis, en principio, ¿qué es exactamente la Ouija? Bueno, pues la Ouija es un instrumento, es un medio por el cual esa comunicación telepática que se produce se pueda manifestar. En principio es un tablero con las letras del alfabeto puestas, los números y algunos signos ortográficos, y un vaso que se coloca boca abajo, que es, digamos, como un lápiz encima de una hoja de papel. En este caso sería un vaso colocado sobre una tabla con las letras. ¿Cuántas personas son necesarias para que funcione el mecanismo? En principio con 2 es suficiente, aunque siempre en las experiencias que hemos mantenido siempre nos han aconsejado que mínimo presentes, mínimo tiene que haber 3 personas. Pero vamos, en principio con 2 personas es suficiente. María, ¿desde cuándo se conoce este sistema de comunicación con otras realidades? Pues según nuestras noticias parece ser que se conoce desde los tiempos de los egipcios, desde tiempos muy antiguos. No se sabe muy bien para qué utilizaban... Para comunicarse con los muertos, quizá, teniendo en cuenta la cultura. Para comunicarse con los muertos, puesto que este pueblo, como todo el mundo sabe, pensaba en una vida después de la muerte. Y también posiblemente, eso ya es una hipótesis que ha manejado el grupo en algún momento, para comunicarse con seres de fuera, con seres lejanos, posiblemente antepasados de los egipcios, porque hay muchas tradiciones que sitúan el origen del pueblo egipcio en la estrella Sirio. Entonces, posiblemente como medio de comunicación con otras entidades lejanas, pues utilizaran este método. ¿Cómo funciona, Luis? Pues por lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, porque claro, es una de las inquietudes nuestras, en principio, saber cómo se podía producir una manifestación de este tipo. Hay un sistema, digamos, que es absolutamente cerebral, es decir, la telepatía se manifiesta en forma de, digamos, de paquetes de información que nuestro cerebro decodifica y a través de los mecanismos del sistema nervioso se traduce en un impulso que va marcando, digamos, todo el mensaje o la comunicación en el tablero. Pero fundamentalmente es una comunicación de mente a mente traducida a través de un impulso nervioso en el movimiento del vaso. ¿Cuál es la fuerza entonces que maneja ese vaso? Pues es una fuerza ajena, digamos, que es traducida para que podamos nosotros mismos después interpretarla. ¿Es una fuerza externa? ¿No es vuestra mente? Nuestra mente funciona exclusivamente como intermediaria, es decir, como traductora a nuestro lenguaje de un mensaje exterior. Es decir, nosotros a lo largo del tiempo hemos comprobado que efectivamente nuestra mente no era capaz de plantear
los temas que se han planteado a lo largo del tiempo, y eso, como decía María antes, son 17 años. A lo largo del tiempo, de toda la información que hemos recibido, no ha sido producto de nuestra mente, como bueno, hemos tenido ocasión de comprobar muchas veces. ¿De dónde puede venir entonces María? Pues a nosotros nos consta por la experiencia vivida que es una entidad, es un ser que se comunica con nosotros, que vive en otro planeta, está físicamente vivo y bueno, que un buen día, aprovechando la gran capacidad mental que estos seres tienen, ellos nos han dicho que utilizan un 60% de su capacidad cerebral. Somos capaces con nuestros pequeños o limitados cerebros de captar ese mensaje en un momento determinado y traducirlo con ese elemento, porque no somos capaces aún de traducirlo directamente de cerebro a cerebro sin meter interferencias de la propia persona que está recibiendo el mensaje. Entonces a nosotros nos consta que es un mensaje externo, ajeno. De otro planeta. De otro planeta. De lo que podemos llamar o llamamos extraterrestres. Sí, pero que yo creo que hay que ampliar un poco la conciencia en ese sentido y pensar que estamos todos vinculados y que somos todos partes de un mismo universo o de un mismo cosmos. Entonces, en ese sentido, serían simplemente personas que viven un poco más allá, nuestros vecinos del cosmos, pero que están muy vinculados a la Tierra y, de hecho, hay cantidad de experiencias a lo largo de la historia de la humanidad de la Tierra que demuestran que ellos han tenido alguna participación y han estado un poco velando como una especie de hermanos mayores por el devenir de este planeta. Luis, cuando yo os propuse hacer este programa y hacerlo con vosotros, naturalmente, vosotros comunicasteis con esta entidad o con estas entidades esta intención mía. Sí, ¿contrastasteis sí. la decisión con ellos? Sí, porque para nosotros también era una especie de salto mortal el aparecer en medio de comunicación como es este programa, porque siempre hemos mantenido pues una línea bastante discreta de funcionamiento, y entonces lógicamente teníamos que preguntar si la experiencia sería posible por parte de ellos también, lógicamente, y principalmente. Y nos autorizaron a realizarla sin ningún problema, es más, incluso pues dando sus parabienes, ¿no? Entonces he de entender que ellos y vosotros estéis dispuestos a llevar a cabo esta experiencia de comunicación. Nosotros sí, y ellos parece ser que también. Se supone que también. ¿Lo intentamos? Vamos a intentarlo. Pues lo vamos a intentar, señoras y señores. Les aseguro que esto no está preparado. Nos vamos a acercar entonces a la mesa donde está situado el tablero de la Ouija. Os sentáis cada uno en vuestro sitio y yo con vosotros, y vamos a, como digo, a intentar establecer comunicación con una entidad que, según nos dicen, habita en otro planeta. Vamos. Bueno, pues estamos sentados ya frente al tablero, como pueden ver ustedes, dispuestos a iniciar esta experiencia de comunicación. María va a responder nos va a decir en voz alta las respuestas que se obtengan como consecuencia de las preguntas que yo mismo iré formulando. ¿Cuánto tiempo necesitéis para que pueda manifestarse? Prácticamente pues, en cuanto a nosotros llevamos ya, digamos, hace ya rato en armonía, digamos. Y supongo sí, en sintonía. Y digamos que, bueno, pues me imagino que en pocos segundos se puede manifestar. GGG, Genom, os saluda, amor, hermanos. Buenas noches, Genom. Buenas noches y bienvenido. ¿Podemos saber tu nombre? Genom es mi nombre. Pues bienvenido, Genom.
¿Dónde habitas? Vivo en un planeta llamado Apu, situado a 4.3 años luz de vuestro sistema solar. Este planeta orbita alrededor de la estrella Alfa B del Centauro. ¿Cómo eres tú? ¿Tienes cuerpo físico? Soy un ser humano físicamente vivo. Muy parecido a vosotros físicamente, pero solo por fuera. Tenemos un solo pulmón. Nuestro hígado es más pequeño y no tenemos bazo, por ejemplo. ¿Puedes decirnos cuáles son los principios morales que rigen vuestra sociedad? Primero, respeto mutuo. Segundo, obramos por el deber que hemos asimilado por consciencia. Tercero, carecemos de religiones institucionalizadas. Cuarto, no tenemos partidos políticos, sino que nuestro mundo está regulado por los más
sabios. ¿Cuáles son vuestras fuentes de energía? Electromagnética, en cuanto al funcionamiento de la técnica, en cuanto a la energía de nuestro organismo, se basa en el carbono como la vuestra. ¿Cuántos años podéis vivir? Medidos en años terrestres. Alrededor de 1200 años. ¿Existe la familia en tu mundo? Sí. Y... no, perdón. Sí, yo tengo... compañera y 2 hijos. Hacemos una breve pausa y enseguida estamos otra vez con ustedes. De nuevo con ustedes y seguimos la comunicación. ¿Conoces el futuro de la humanidad? Se prevé un cambio social importante. Punto. Las religiones perderán primacía, paréntesis, sobre todo las occidentales, se cierra el paréntesis, y se estima una expansión proveniente de China y los países árabes en la primera década del próximo siglo. Esto
provocará fuertes enfrentamientos por las parcelas de poder. ¿Hay otros seres como tú, procedentes de otros planetas, que estén encarnados como terrestres, que estén aquí entre nosotros los humanos? Hay mucha gente de otros sitios conviviendo con vosotros. Gente de Titán y de una luna de Júpiter llamada Ganímedes. Punto. Has de saber que vosotros, los hombres de la Tierra, de piel blanca, sois del mismo origen genético que estos hombres. ¿Te dice algo el nombre de España? Claro. Ahí tengo amigos muy queridos. Y además, España va a ser un centro de difusión energética tan importante como lo fue Egipto en su día. Pero no España. No España peninsular, sino las islas Canarias. ¿Tiene esto que ver con el momento, con algún momento especial en el que estemos ahora viviendo los seres humanos? ¿Está produciendo algún cambio? Estáis entrando en un nuevo periodo
de 25.000 años justo lo que habéis tardado desde la última revolución cultural importante que empezó hace 25.000 años y duró su primer impulso 10.000 años. Punto. Fue conocida como Revolución Neolítica. ¿Quieres decir algo en particular, algo que no te haya preguntado? ¿Un último mensaje o comunicado para todos nosotros, para los espectadores del programa Otra Dimensión? Tenéis la oportunidad de formar parte de una gran familia donde la armonía y la felicidad se hacen presentes diariamente. Para ello es necesario que empecéis a cambiar vuestros esquemas mentales y pongáis al hombre por encima de las cosas y entendáis que Dios es esa energía que nos une a todos y que nunca debe estar sometido a interpretaciones, sino simplemente sentirlo y
manifestarlo, punto. Que la armonía y la luz llene vuestros corazones. Bien, por mi parte me doy por satisfecho de esta conversación. ¿Tú estás igualmente satisfecho? Para mí ha sido un honor. Pues gracias y aprovecho para despedirme. Gracias por haber estado. Amor, hermanos, adiós. Adiós, Jaime. Ustedes ya lo han visto, no sé si han cogido todo lo que se ha oído aquí, pero se han dicho cosas muy importantes. Y cosas muy importantes tiene sin duda también el Grupo Atlante, porque 17 años de experiencias contienen muchas anécdotas y mucha información. Seguiremos hablando con ellos ahora, después de esta breve pausa por publicidad. No se vayan. Oigan estos consejos comerciales primero y enseguida hablamos con los miembros del Grupo Atlante. Ábrase al nuevo mundo de más allá. Viajes espaciales. Parapsicología. Mitos y leyendas. Hechos inexplicables. Ciencia de vanguardia. Civilizaciones desaparecidas. OVNIs. Esoterismo. Control mental. Sociedades secretas. Nueva era. Astrología. Vida después de la vida. Apariciones de la Virgen. Religiones. Orientalismo. Yoga. Medicinas alternativas. Técnicas adivinatorias. Superación personal. ¿Qué duda cabe de que la experiencia que acaban de vivir les habrá parecido insólita? ¿Y qué duda cabe también de que la mayor parte de ustedes se preguntarán si esto es posible? Hace muchos años que el Grupo Atlante se dedica en silencio y anónimamente a recibir informaciones, desde hace 17 años. En Más Allá no tenemos duda de que el fenómeno no es un fraude, aunque no podemos explicar cómo y por qué se produce. Lo cierto es que la cantidad de información recibida sobre las distintas materias, filosofía, religión, matemáticas, biología, educación, etcétera, etcétera, es realmente sorprendente.
Hemos entrevistado al grupo a fondo y hemos hecho un resumen que estoy seguro les interesará. Más Allá sortea este mes entre sus lectores 4 magníficos premios. Rellene para ello los cupones que encontrará en el interior de la revista. Este mes podrá ganar un magnífico viaje a la India profunda para 2 personas, con todos los gastos pagados. O uno a México también para 2 personas, donde podrá recorrer lugares como Teotihuacán, Palenque o Chichén Itzá. O al interior de Inglaterra, donde junto a su pareja recorrerá la zona de Stonehenge y podrá sobrevolar en avioneta en vuelo privado y exclusivo los famosos círculos de trigo, o tener la oportunidad de hacer una regresión a vidas pasadas con el mayor especialista de España, Joaquín Grau. Bueno, y aquí estamos ya. Luis, ¿alguna vez habéis visto a esta entidad? ¿O habéis tenido alguna referencia de su presencia, alguna cosa? Pues sí, en varias ocasiones. En varias ocasiones, tanto sus vehículos de transporte como a ellos físicamente en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. ¿En 2 ocasiones? En 2 ¿Y lo habéis ocasiones. visto todos los miembros? Sí, evidentemente. ¿Ha sido una experiencia de ¿Lo habéis visto normalmente, en estado normal? Sí, de sí, vigilia? físicamente. Tuvimos una experiencia además hace relativamente poco tiempo, el año pasado, en la isla de Tenerife y unos meses más tarde en La Palma, previa, digamos, cita. ¿Os avisaron previamente Sí, sí, sí. de que se iba a dar? Efectivamente. ¿Acudisteis al lugar entonces? Ujú. ¿Y allí qué visteis? Pues tuvimos una experiencia primero de avistamiento ovni, más o menos a la hora en que nos habían citado, y posteriormente tuvimos una aproximación física, tuvimos una experiencia, digamos, un poco particular, un poco especial, pero que, digamos, a pesar de que era muy fuerte, y que muy fuerte en el sentido de que podía trastocarnos bastante nuestros esquemas mentales, nuestra situación psicológica del momento, pues fue muy paulatina y fuimos poco a poco acercándonos y bueno, pues tuvimos un vis a vis, no muy próximo, como a una distancia aproximadamente unos 4 o 5 metros, pero fue suficiente. María, a lo largo de estos 17 años me imagino que habéis recibido multitud de información. Pues sí, la verdad es que después de tantos años se nos han ido acumulando cantidades ingentes de papeles y de información. Esa información pues la hemos ido tratando en la medida de nuestras posibilidades, hemos ido contrastando aquellas informaciones que estaba en nuestra mano con la ciencia ¿Qué o tipo con de los información habéis descubrimientos. recibido? ¿Qué es lo que os suele decir? Pues yo creo que básicamente han respondido a las inquietudes que se planteaba el grupo, que eran todo lo que correspondía al entorno de los seres humanos, aquellas cosas, aquellas preguntas sin respuesta que tenemos los seres humanos. Entonces hemos recibido información sobre psicología, sociología, enfermedades psicosomáticas, el mundo de las energías, que nos ha interesado mucho, el mundo de la mente, no sé, características paranormales, sobre todo información muy desmitificadora que nos ha hecho posicionarnos en un lugar muy curioso en el que no hemos encontrado ningún tipo de peligro, en compaginar un poco la razón y el sentimiento. ¿Qué habéis hecho con esta información, Luis? Pues ya desde 1980 aproximadamente, a los 3 años o 4 de haber empezado con esto, la información que teníamos nos permitió hacer una serie de audiovisuales. Bueno, nosotros trabajamos casi todos, o por lo menos gran parte de nosotros, en medios de comunicación, me refiero en publicidad, que nos permitía tener a nuestro alcance una serie de medios para poder hacer esto. Entonces hicimos una serie de audiovisuales sobre los diferentes temas, muy estructurados. Aparte de eso, bueno, pues con ello nos ha permitido dar conferencias sobre temas muy particulares, abrir coloquios sobre estos temas, y luego posteriormente pues hemos escrito algunos artículos en revistas. ¿Habéis escrito también un libro? Y hemos escrito un libro, efectivamente. Este libro que les muestro a ustedes, los manuscritos de Guénon. Guénon es la entidad que se ha manifestado esta noche precisamente. Efectivamente. Así es. Y aquí se contiene lo que os ha dicho, una parte, me imagino, de lo que os ha dicho. Una parte porque la información que tenemos, pues imagínate, después de 17 años, con 1 o 2 comunicaciones semanales, pues hay ingente cantidad de información. Lo que pasa es que esa información, pues estructurarla y darla a conocer, pues lleva un cierto tiempo, y sobre todo pues no puedes largar una enciclopedia, tenemos que resumirlo. Pero vamos, detrás de este vendrá alguno más. O sea que estáis divulgando toda la información que recibís. Por lo menos gran parte de ella. A mí me gustaría también preguntarle a los otros miembros del grupo que hasta ahora han permanecido en silencio, por ejemplo, Mariano, ¿cómo ha afectado esta experiencia a tu vida? Pues de 2 formas distintas. Socialmente hablando, digamos que no tengo demasiado buenos recuerdos porque he sentido bastante incomprensión, sobre todo en principio,
por estar metido en cosas de este tipo, digamos, atípicas. Pero internamente es una experiencia muy interesante, muy útil y que transforma, porque la información genera la consciencia a través del conocimiento. Y desde luego vas transformando tu vida poco a poco, evidentemente. Maita, la experiencia te ha ayudado a cambiar, pero cambiar en sentido de ser mejor o de tener más culturas, tener más conocimiento. Yo creo que de las dos formas. Esto es una fuente de conocimiento inestimable, pero sobre todo es un camino de cambio interior, de cambio de valores, que te hace posicionarte y ajustarte mucho más a lo que realmente quieres y eres por dentro. Ha sido muy interesante la experiencia. Satisfecha hasta ahora. Totalmente. Yo además no he tenido ningún problema social, entre otras cosas porque no lo he contado. Cada uno tenemos derecho a tener nuestra vida privada. Muy bien. Jordi, ¿por qué mira la gente en general con tanta prevención a la Ouija? ¿Hay algún peligro? Sí, yo creo que sí lo hay. Lo miran con prevención, quizás porque tiene ya una historia vinculada al espiritismo y experiencias muy antiguas y con riesgos. Nosotros recomendamos que este tipo de experiencias la hagan personas a partir de una determinada edad, de personas mayores con un bagaje pues importante en su vida, para que puedan contrastar los datos, para que sepan hacia dónde van, que tengan unos objetivos claros. Pero sí tiene riesgos, puesto que si no sabes bien lo que quieres, puede aparecer cualquier cosa. En nuestro caso no nos ocurrió eso. No hemos tenido ninguna experiencia negativa, vamos. ¿Qué es lo que puede aparecer, Luis? ¿Es la Ouija una especie de puerta abierta a entidades de eso que se llama el bajo astral? Sí, puede serlo. Quiero decir que la Ouija, como decía Jordi hace un momento, efectivamente puede ser una fuente de experiencias desagradables, siempre y cuando uno le dé entrada a eso. Quiero decir que la tabla Ouija es, por decirlo algo de una manera, es un bastón, una herramienta de traducción. Entonces, según esto, son nuestros propios esquemas mentales, nuestra propia posición ante las cosas, la que puede dar entrada o no. Evidentemente, la Ouija es donde se echa, toda esa inquietud en un momento determinado, y pueden surgir entidades que estén deseando encontrar una puerta de entrada, y sobre todo personas, como decía Jordi, con poca preparación a nivel de experiencias personales, por ejemplo los chicos jóvenes, que hay mucha gente joven que juega con esto y no deben de jugar. O sea, nosotros no recomendamos el sistema para comunicarse con nada, pero si lo quieren hacer, que por favor lo hagan con consciencia y no jugando. El estado de ánimo de la persona, del humano que se pone a manejar la Ouija en un momento determinado, ¿tiene que ver, María, según tu criterio, claro, con el tipo de entidad que aparezca? Yo creo que sí. En el universo funciona la ley de la sintonía a todos los niveles, y también a este nivel. En la medida que una persona es capaz de elevar un poco su tono vibratorio, de elevar un poco su tono vital, es capaz de conectar con entidades de un nivel superior de evolución. Entonces, una disposición respetuosa de entrada ya es conveniente, es efectivamente, aconsejable. Es no tomarlo como un juego. Cualquier herramienta que uno tome en sus manos puede ser utilizada como una herramienta o como un arma. Como una herramienta útil si sabes darle un buen uso y si sabes utilizarla para bien, o como un arma peligrosa para las personas. ¿Vosotros nunca habéis tenido ningún problema, Luis? Nunca. Las experiencias... ¿Ni siquiera al principio? No, ni siquiera al principio. Teníamos como muy claro lo que queríamos y sabíamos, después nos enteramos, porque éramos absolutamente ignorantes de estos temas, que eso era una posibilidad de entrada de desencarnados, de entidades desencarnadas. Han aparecido de vez en cuando alguna, pero teníamos, digamos... ¿Cómo lo reconocéis, Luis? Pues, digamos, por la incoherencia de su manifestación. Que los desencarnados no pueden penetrar más allá de lo que tú estás pensando y repiten lo que tú estás pensando. Para ponerles a prueba simplemente consiste en pensar cualquier bobada en un momento determinado, que si el tablero la repite, está clarísimo que está funcionando a unos niveles muy... Y amenazan a menudo, ¿no? Y hablan de catástrofes, de cosas que te van a sobrevenir inmediatamente. Efectivamente, y además te quieren crear dependencias, que eso es muy importante. Las entidades que aparecen a veces quieren crearte eso, una dependencia del contacto, para que estés de alguna manera sometido a sus dictados. Nosotros siempre nuestra comunicación con Genón ha sido siempre muy desvinculante por parte de ellos. Es decir, nos han dejado equivocarnos muchísimas veces, pero nunca nos han condicionado. Hay una frase que dicen, que nos dijo hace mucho tiempo, era: yo os enseñaré a andar, pero nunca andaré por vosotros. Entonces, ¿nunca os habéis sentido manipulados por la experiencia vosotros? Nunca, jamás. ¿O por esas entidades? Nunca. Nunca. Hemos tenido libertad absoluta para hacer lo que quisiéramos, para equivocarnos cuantas veces quisiéramos.
Además, ellos es que manejan una premisa muy importante en su vida, que es la de la ley de la no interferencia. Cada ser humano tiene la posibilidad de manejar el libre albedrío, esa herramienta o esa moneda que nos ha dado el Padre a todos y que nos tiene que permitir tomar decisiones continuamente, sin estar mediatizados. ¿Cuál podríamos considerar que es la anécdota o el suceso más importante, que recordéis con más cariño o más importante después de estos 17 años? ¿Hay algo especialmente remarcable? Pues yo creo que las dos experiencias últimas que comentaba antes Luis han sido, a lo mejor es por ser las últimas, pero han sido las experiencias que más nos han trastocado. Positivamente, claro. Y vosotros, vuelvo otra vez a preguntarle a Maita por su condición de pedagoga. ¿Tú te sientes en cierta medida en la función de pedagoga, de enseñante, de maestra de esta información que recibís de este ser, de esta entidad? Lo que nos ha transmitido sobre todo es un cambio de valores interno, un posicionamiento interno. Entonces eso me ha servido para valorar más al ser humano, para tener un régimen de valores ajustado a la persona, más que al alumno. Y cuando se piensa en el ser humano niño, se hacen cosas estupendas. ¿Estamos acompañados por seres extraterrestres, Mariano? ¿Tú estás seguro de ello? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Y tú crees, Jordi, que todos ellos son tan amistosos como Guénon, el que se ha manifestado esta noche? Yo creo que sí, es decir, seres que tienen la capacidad de visitarnos, les separa una distancia mental y una calidad moral. Hay de todo tipo, evidentemente, más o menos calidad, ¿no? Pero yo creo que son bastante respetuosos, aparte de esa ley que hemos hablado antes de que existe en nuestro universo de no interferencia, por la cual ellos la defienden, es decir, frente a otras civilizaciones que puedan o pretendan interferir, que de hecho se ha producido algún conato de interferencia. En nuestra historia hay muchos de ellos. Para terminar, Luis, ¿algún consejo respecto de... Yo me imagino que muchas personas que han visto el programa van a sentir la curiosidad de manejar la tabla Ouija para intentar comunicarse con Guénon o con otra entidad. Muy brevemente, en 4 palabras, ¿qué consejo le darías tú a esa persona que quiera ahora intentar hacer sus pinitos con la tabla Ouija? Yo le diría de entrada que no lo hiciera. Para eso hace falta tener lo que hemos dicho antes, un grupo de amigos, un grupo de personas con los mismos fines de conocimiento, sin estar sometidos a historias truculentas. Nosotros hemos intentado tratar de aprender a través de esto y no estar sometidos a tiranías de ningún tipo, con total libertad. Yo aconsejaría desde aquí que, dado que eso es muy raro, de hecho no nos hemos encontrado grandes grupos o personas que tengan una experiencia positiva del tema, que no lo intenten. Posiblemente los fracasos iniciales pueden ser muy defraudantes y es mejor que no lo intenten directamente. Hemos consumido ya nuestro tiempo. Han asistido ustedes a una experiencia insólita, por primera vez en televisión, a una experiencia de comunicación mediante la utilización de la Ouija. Y si ustedes quieren repetir esta experiencia por su cuenta, les recomiendo que tengan muchísima precaución. No olviden los consejos y lo que han oído a los miembros del grupo Adlan. Gracias a María, gracias también Luis y al resto de los equipos del grupo Adlan. Y aquí ponemos punto final a nuestro programa de hoy. Y me van a permitir que lo haga contándoles una breve historia que pretende ser un testimonio de gratitud y de solidaridad hacia un músico callejero a quien hace unos pocos días oí interpretar una canción en la Glorieta de Cuatro Caminos, aquí, en Madrid. Era un sábado, era la hora del mediodía y era un día gris que amenazaba tormenta. Tráfico denso por las calles y gente presurosa por las aceras. Yo me detuve en el otro extremo de la glorieta donde me encontraba y escuché durante unos instantes verdaderamente complacido su música. Y la escena me hizo reflexionar acerca de todas esas actividades, todas esas cosas que hacemos a veces los seres humanos y que no salen del anonimato, o de esas cosas que hacemos que no tienen un destinatario en concreto, que no van dirigidas a nadie en particular, como el músico tocando para todos y para nadie en particular. ¿A dónde van esos afectos expresados en forma de música o de mil otras maneras? ¿Se pierden? ¿Se diluyen en el espacio? Sinceramente yo creo que no. Yo creo que nada es inútil en la vida. Y si, como dicen ahora los científicos más ilustres, todos nosotros estamos unidos por lazos invisibles, si, como siempre han dicho los maestros y los grandes místicos,
todos nosotros constituimos una unidad, entonces es de suponer que todo cuanto hacemos ha de tener su repercusión en algún lugar y en algún momento. Por eso me gustaría decirte a ti, amigo músico, callejero, que en algún momento y en algún lugar alguien puede sentir una emoción especial o un instante de felicidad. Quizá tú no te enteres de ello, pero has de saber que aquellas notas que sembraste aquella tarde gris y que las sembraste en el viento, tal vez el otro la recibió en su corazón. Gracias, amigos, yo me despido hasta la semana que viene de ustedes y ojalá que también reciban en su corazón el testimonio de nuestra amistad. Adiós.